Bueno, chicos, entonces nosotros veníamos trabajando los orgánulos celulares, ¿cierto? Estamos hablando de la importancia sobre todo de algunos de ellos, como los ribosomas. Que alguien me acuerde cuál era la función de los ribosomas. ¿Cuál es la función de los ribosomas, mis amigos? ¿No? Ni idea. Listo. Entonces, síntesis de proteínas. Recuerden que había hecho una clase para recordar, ¿no? Recordar. Entonces, los ribosomas lo que hacen es producir, crear proteínas, como nos escribe acá Bernal. Excelente. Eh, entonces, lo que nos ayudan es a crear cosas. Eso es muy importante para lo que nosotros vamos a ver hoy. ¿Listo? Eh, tenemos otro organelo celular muy importante como la mitocondria. ¿Qué es lo que hace la mitocondria? ¿Alguna idea, amigos? ¿Qué hace la mitocondria? La respiración, nos escribe Capachón. Excelente, bien. ¿Listo? Entonces vamos a tener estos aspectos como importantes. La respiración, recuerda que la respiración es la producción de energía o la obtención de energía. ¿Listo? Es necesaria para nosotros, para que, y bueno, para los seres vivos que hacemos respiración con oxígeno, es necesario para obtener energía. Si no podemos hacer ese proceso, pues sencillamente cada una de nuestras células muere. Y nosotros lo que vamos a entender es que estas células se van a organizar, todas las células del cuerpo, y van a estar, digamos que conectadas entre sí. Bueno, y si muere, si empiezan a morir un grupo de células, entonces va a empezar a morir una buena parte de tejidos, ¿cierto? Que están conformados por el mismo tipo de células, pero bueno, ya lo vamos a ver con más profundidad en un momento. Listo, entonces nosotros tenemos una celulita. A nosotros siempre nos han mostrado la célula como esta que sale en pantalla, ¿cierto? Entonces, esta celulita que sale acá, ¿cierto? Eh, realmente es un poco o muy diferente a, a las células que realmente tenemos en el cuerpo, ¿listo? Por ejemplo, les voy a mostrar una, una fotografía, ¿sí? Del músculo. Entonces, miren, así realmente, estos son células eucariotas también, pero así es como nosotros las vamos a ver en, en microscopio, ¿listo? Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta parte de acá, donde les voy a señalar, dice núcleos. Entonces, en esta parte, nosotros debemos reconocer que para estas células eucariotas, como las musculares, a diferencia de lo que hemos visto en las otras imágenes, estas pueden llegar a tener más de 10 núcleos perfectamente, ¿sí? Estos punticos que vemos acá, vean el tamaño del núcleo, tiene que ser muy grande, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene que ser tan grande? ¿Alguna idea, muchachos? Por la respiración no tiene que ver con eso. Para que pueda pasar oxígeno tampoco tiene que ver con eso. Piensen, piensen, ¿qué hay en el núcleo?
¿Qué hay en el núcleo, chicos? Rápido. No nos podemos demorar tanto. ADN, listo. En el núcleo hay ADN. ¿Para qué nos sirve el ADN? ¿Para qué nos sirve el ADN, amigos? Historia genética de los padres. Bueno, sí, se supone que sí, pero nos sirve para producir nuevas células. Cuando nosotros hablamos del ribosoma, y el ribosoma que produce proteínas las saca del ADN. ¿Listo? Esas proteínas no salen de la nada, no salen del ribosoma por sí solo, sino van a salir del ADN. Entonces va a haber una relación directa, ojo con esto, con el tamaño, ¿cierto? Del núcleo o la cantidad de núcleos. Miren acá esta célula tiene, acá nos está mostrando dos núcleos, por ejemplo, con la función que hace el órgano, ¿sí? Entonces, ¿qué función tiene el órgano? El músculo, ¿qué función tiene? No, el músculo no protege, permite el movimiento, ¿listo? Movimiento, movimiento de lo que sea, que mueva el corazón, que se mueva su mano, que se mueva, eso es lo que hace el músculo realmente. Cuando usted ve, por ejemplo, en televisión o ve algún familiar, etcétera, que hace en mucho ejercicio, ¿cierto? Que hace buena cantidad de ejercicio, ¿qué empieza a pasar con sus músculos? ¿Qué pasa con ellos? Crecen, ¿sí o no? Nos dice Bustos, Rojas nos dice crecen mal escrito, pero bueno. ¿Y es por qué? Porque como tienen grandes cantidades, ¿cierto? De núcleos, a medida que se esfuerza el músculo, pues va a poder eh, producir nuevas células a partir de los ribosomas. Por eso sus núcleos tienen que ser tan grandes. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a estimular el músculo, a hacer ejercicio, etcétera, esto se empieza a desarrollar muchísimo y crea nuevas células que fortalecen y hacen crecer el músculo. Es decir, crecen nuevas células. Entonces, ¿quién participa? ¿Qué organelo celular participa principalmente en este proceso? Muy bien, Morales, los ribosomas. Ahí la tenemos clarísima, ¿sí o no? Para que no se les olvide nunca jamás. Listo. Entonces, miren la diferencia de esta célula que les estoy mostrando, que es un dibujo, a la foto de una célula como tal, ¿cierto? El microscopio. Es totalmente diferente. Entonces, vamos a ver cómo se ve, por ejemplo, la piel. Listo. ¿Alguna vez habían visto una fotografía de la piel? Así es como se ve la piel al microscopio. Entonces vamos a ver algo importante de de estas células. Bueno, como ustedes vieron en el músculo,
y en esta imagen tenían un color como entre rosado y morado, ¿cierto? No es que tenga ese color la piel, lo que pasa es que toca ponerle una tinción especial para que se pueda ver en el microscopio. Si nosotros la viéramos sin ninguna tinción, se vería totalmente transparente, ¿sí? Entonces toca ponerle la tinción para que se pueda ver así en el microscopio, ¿listo? Entonces, cuando ustedes ven estos puntos morados acá, todo esto, ¿cierto? ¿Qué serían, chicos? Esos puntos morados. ¿Qué parte de la célula? Muy bien. Pérez nos dice núcleo, ¿sí o no? Y estas pequeñas se empiezan a formar en esta primera etapa, en esta primera capa, y empiezan a madurar, a crecer hasta irse a este borde. Y esta parte de acá, ¿cierto? Ya es la capa externa, ¿cierto? De nuestra piel. ¿Listo? Y lo que nosotros casi siempre podemos ver de la piel, o sea, la parte más externa, es esta parte que nosotros llamamos la capa córnea, que es esta de acá. Son células muertas, ¿listo? Estas son células muertas, pero que son necesarias para que eh, se pueda proteger, ¿cierto? El cuerpo. Esta capa es muy necesaria. Y es la que suelen comerse algunos organismos como los ácaros, ¿no? Entonces acá podemos ver el cambio, sobre todo en el tamaño de las células. Miren lo pequeña que es acá y es prácticamente el núcleo que cubre toda la célula. Luego madura, se vuelve mucho más grande y el núcleo ya no ocupa tanto espacio y en esta parte de acá ya empiezan a morir y se pegan, ¿cierto? Para al final dar esto. Ese es el mismo proceso eh, que sufre el pelo, solo que en el pelo se empieza a reunir en unas fibras, ¿cierto? Que forman el cabello. La capa de piel que siempre vemos son células muertas. Por ejemplo, si nosotros en este momento nos sacudiéramos la, eh, la piel, saldrían un montón de células muertas, pero nosotros no las veríamos, ¿sí? Y al mismo tiempo se están uniendo muchas más células, se están pegando ahí, ¿cierto? Para seguir con ese proceso. ¿Listo? ¿Está ahí bien? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, acá me preguntan, mm, hay varias preguntas acá ya. Para ver la piel en el microscopio toca quitarse un poquito. La mayoría, digamos, de estos tejidos que toman, etcétera, eh, la mayoría de ellos es en personas muertas. Y acá Rojas me dice que es eso como blanco. Me imagino que te refieres a esta parte de acá, me imagino. Esto es lo que nosotros vamos a llamar la dermis. Acá es donde empiezan a digamos que, a formarse, a crecer, ¿cierto? Estas células. Y en esta dermis, ¿cierto? Y en la hipodermis también, que es una capa más adentro de la piel, eh,
vamos a empezar a tener algo que se llaman las células nerviosas y son las que nos van a permitir sentir, ¿sí? Esas nos van a permitir sentir, digamos, cuando nosotros nos tocamos la piel, esas células nerviosas son las que nos van a permitir sentir ese contacto. ¿Listo? Es muy importante, digamos, que lo tengan en cuenta, porque no solo la piel es esa capa externa, sino también va a tener unas partes internas fundamentales. ¿Listo? Las células muertas, las células externas están muertas. Sí, la capa más externa de nuestra piel es una capa de células muertas. ¿Listo? Ah, bueno, Viarte nos dice, profe, yo quiero ver en el microscopio la piel y yo tengo uno. No se puede, mi amor. Digamos, estos cortes que nosotros estamos viendo en la pantalla se tienen que hacer con una máquina especial. Digamos, si tú te cortas un pedazo de piel y lo pones al microscopio, no vas a ver nada de lo que estás viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque la maquinita lo que hace es coger un pedazo de piel y la corta tan delgadito, que ya después se le puede poner la tinción y se ve así. ¿Listo? Y se ve así. Bueno, chicos, a los chicos que les vayan a quitar la luz, no se preocupen, no hay ningún problema. Yo voy a subir este video a YouTube. Entonces, apenas tengan el tiempo, lo miran, ¿listo? Ahora, eh, Camilo me dice, ¿por qué se mueren las células? Las células cumplen un ciclo también, igual que nosotros, ¿cierto? Ciclo de vida. Y en este caso, ¿sí? Vamos a, a ver que estas células, eh, como son tan pequeñas, hacen su proceso reproductivo y tienen que morir, ¿sí? O sea, llega un momento donde la célula en sí misma, y todo el tiempo nos está pasando, la célula colapsa, ¿listo? La célula colapsa y ya ahí es donde ahí empieza a morir, pero pues llegan otras a reemplazarla, ¿listo? Ese es el proceso, digamos, normal de la mayoría de los seres vivos, ¿listo? Profe, uy, miren esta pregunta tan buena. Profe, si se crean más células que las normales, ¿qué pasa? A eso, digamos que cuando esta forma de reproducción se pasa y se empieza a sobreproducir muchas células, eso va a tener un nombre y es el cáncer, ¿listo? Eso se llama cáncer, cuando se empiezan a producir muchas células de forma desaforada, sin control alguno, eso lo llamamos cáncer, ¿listo? ¿Por qué nos duele cuando nos cortamos las células muertas? No, 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 no. Lo que pasa es que cuando nosotros nos cortamos, ya, mire, la cortadura, o sea, acá ustedes ven esto muy grande, ¿cierto? Esto parece, uff, grandísimo. No, pero cuando nosotros nos cortamos, miren, el cuchillo o lo que nos esté cortando va a llegar hasta esta capa, donde sí hay células nerviosas y nosotros cuando sentimos dolor, quiere decir que algo hizo contacto con algún nervio, ¿sí? Por eso el sistema nervioso nos está diciendo, oiga, acá algo pasó y hubo un daño, pero el que está sintiendo ese daño es el sistema nervioso, ¿sí? Por eso sí, a nosotros nos anestesian una parte que hace la anestesia. Suprime o digamos que impide que el sistema nervioso sienta como siempre siente, ¿sí? Y eh, entonces evita que nosotros sintamos el dolor, ¿sí? Mi arte me dice, vamos a tener todas las clases, ¿cómo así? ¿Hoy? Sí. Me dice Cardoso, entonces, profe, es decir que las capas son muy delgadas para que el cuchillo pueda pasar todas esas capas. Sí, en la perspectiva de nosotros, o sea, si nosotros vemos esta imagen, lo que les digo, la vemos gruesísima, ¿cierto? Pero si ustedes miran la piel, o sea, nosotros si miramos nuestra mano, por ejemplo, pues no vamos a ver esa capa
como la estamos viendo acá de células muertas, no va a pasar. ¿Sí? Entonces, digamos que un cuchillo es mucho más grande y el corte lo va a hacer mucho más rápido. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no tuviéramos nervios? Bueno, sería imposible básicamente, pues como nuestro organismo, para vivir. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso nos controla todo y nos controla cosas mucho más importantes como el corazón, la respiración, cuando no estamos conscientes de que respiramos, también la controla, ¿cierto? Y un montón de procesos internos como la digestión, etcétera, que no controlamos. Eso es muy importante. El sistema nervioso nos permite controlar eso y nos permite relacionarnos con el, con el ambiente, con lo exterior. ¿Listo? No entendí la pregunta de Ochoa. Toca que la vuelvas a escribir toda, papá, porque me escriben todos al tiempo. Entonces, si me escribes mensaje aparte, escriben otros compañeros y no te alcanzo a leer completo. ¿Cómo nacen las células? Ya lo siguiente es lo que voy a explicar, ¿listo? Ahorita lo que estamos viendo es que las células eucariotas no son como nos las han mostrado siempre, sino estas son las reales, ¿sí? Cuando nos raspamos, quiere decir que se remueve rápidamente una capa de células, sobre todo de esta parte, y deja expuesta esta de acá abajo. Al dejarla expuesta, ¿cierto? Entonces ahí ya también tenemos vasos sanguíneos y empiezan a, a brotar sangre, etcétera, ¿listo? Porque hay personas que no sienten dolor, seguramente porque tienen alguna afección en el sistema nervioso o porque tienen más resistencia al dolor. Eso tiene que ver con las neuronas que tienen ahí en la piel, o bueno, las terminaciones nerviosas. Profe, si nos cortamos, me imagino, eso ataca el sistema nervioso y se siente como un temblor y cosquilleo. Bueno, sí, cada vez que hay un contacto con un nervio pasa eso, ¿no? ¿Qué diferencia tiene la sangre que nos sale por una lesión y la de las venas? No, la sangre, digamos que va a tener siempre la misma composición, ¿sí? Va a tener glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, va a tener glóbulos blancos que nos van a defender, van a tener plaquetas, que son las que nos ayudan a cicatrizar las heridas, y va a tener un montón de azúcares, va a tener un montón de agua, va a tener también, pues, obviamente, oxígeno, dióxido de carbono, pero digamos que es la misma sangre, o sea, esa es la composición de la sangre. Lo que sí cambia es la sangre que está en las arterias y lo que sí cambia es la sangre que está en las venas, porque la de las arterias es sangre que va transportando oxígeno y la de las venas es sangre que va transportando dióxido de carbono. Dice, porque cuando nos sacan sangre nos inyectan la vena. Lo que pasa es que las venas suelen ser un poco más grandes y tienen, digamos, mayor cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil tomarla de ahí. Lo que se necesita sacar en la sangre depende, digamos, de los exámenes, entonces se puede sacar tanto de venas o arterias, solo que en las venas es mucho más fácil porque es más grande. A ver, acá me preguntan que qué pasa cuando un animal, un zancudo, perdón, un animal de este tipo nos pica, ¿qué pasa? De eso depende. Vamos, el zancudo lo que hace es tomar esa sangre para, sobre todo son hembras las que nos pican, las zancudas, y toman esa sangre para eh, aprovechar la glucosa y el oxígeno para los huevecillos que tienen. Es muy diferente, por ejemplo, si nos pica una abeja. ¿M? De las dos formas se nos inflama.
¿Por qué? El zancudo porque nos deja un líquido que evita que nuestra sangre se coagule. Y en la abeja porque en algunas de ellas nos pueden inyectar algún veneno que es alérgico y entonces cuando se inflama algo, cuando algo se empieza a inflamar, quiere decir que llegan un montón de glóbulos blancos a defendernos. ¿Listo? Profe, ¿la sangre puede pasar de O positivo a O negativo? No. ¿Listo? El tipo de sangre que nosotros tenemos ya es el tipo de sangre que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, tanto el grupo como el RH. Profe, cuando nos sacan sangre, pero si nos echan otro tipo, si nos hacen la transfusión de otro tipo de sangre, ¿qué pasaría? Nos matan. Básicamente, si a nosotros nos ponen otro tipo de sangre que no sea la de nosotros, nos matan. No podríamos vivir, porque eso más adelante lo veremos, pero tiene unas proteínas que van a permitir que nosotros identifiquemos esa sangre. Si no viene del mismo tipo, entonces la va a rechazar el cuerpo y nos vamos a morir. ¿La vena tiene sangre más pura? No, vamos a quitarnos la idea de que o las venas o las arterias tienen sangre limpia, sangre sucia o pura o algo así. Lo que nos vamos a meter en la cabeza es que las arterias transportan sangre con oxígeno y las venas sangre con dióxido de carbono, ¿sí? O sea, las venas, cuando nosotros respiramos, inhalamos, estamos entrando oxígeno a las arterias. Cuando exhalamos, lo que estamos es liberando dióxido de carbono que viene de las venas, ¿listo? Ah, miren, 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 esta preguntota que nos hace Rojas. ¿Por qué las venas son azules si están llenas de sangre roja? No. Lo que pasa es que los glóbulos rojos en contacto con el oxígeno se vuelven muy rojas, por eso las arterias se vuelven o se ven muy rojas. Pero como las venas transportan dióxido de carbono, ¿cierto? Estos glóbulos rojos cuando tienen contacto con el dióxido de carbono se tienden a volver un poquito moraditas, un poquito, sí, y se ven azules como nuestros ojos. Esa es la razón, sí, por el dióxido de carbono. Uy, ¿qué pasa si se inyecta aire en las venas? Bueno, pues eso sería mortal porque si nosotros tenemos un pedazo de aire, va a haber un momento donde llegue al corazón y va a generar una presión de más y la sangre ya no va a bombearse igual y moriremos seguramente. Si uno se corta una arteria, gravísimo además, ¿qué pasa con el oxígeno? No llega a las células. Entonces nuestras células empiezan a morir y empieza a morir todo nuestro cuerpo. ¿Listo? Bien, muchachos, si se llegase a cortar por X o Y razón la comunicación, porque ya se nos va a cumplir el tiempo, nos volvemos a conectar. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, por ahí alguien me preguntó algo. Lo que pasa es que, chicos, hay una recomendación que les voy a hacer para cuando vean las preguntas. Yo sé que a ustedes les aparece solo el chat de ustedes mismos, pero yo tengo el chat configurado para que lo que escriban todos me salga a mí. Entonces necesito que escriban todo el mensaje en uno solo, ¿sí? Ah, bueno, me dice, miren lo que dice Camila. Profe, mira que en 1820 no sabían los tipos de sangre y cuando alguien necesitaba transferencia de sangre le echaban leche pensando que la leche se iba a volver glóbulos blancos y esto duró hasta 1830. Pero entonces mira lo curioso y es que a partir de esa experimentación la gente no sabía por qué se morían las personas. Sí existían las transfusiones y había personas que le funcionaban y había otras que no y ellos no entendían por qué era que pasaba esa cuestión. Entonces, digamos que obviamente, mucho tiempo después, eso ya es del siglo XX, ¿cierto? 1900, cuando ya empiezan a reconocer que hay algo y son unas proteínas que tienen los glóbulos rojos que los descubren. ¿Listo? Si quieren ahorita, les explico, ahorita que nos volvamos a conectar, por qué se dan los tipos de sangre, los grupos, ¿sí? Y qué es lo que significa cada uno. ¿Listo?
cuando nos van a inyectar algo así, tienen que golpear la jeringa para liberar el aire, para que no entre el aire, sería peligroso. La pregunta de Rafael, ¿por qué la persona cuando se quiere suicidar se corta de una manera específica? Pues lo que pasa es que eso es dependiendo, digamos, de la forma en cómo vaya tanto las venas y las arterias y va a permitir la salida más rápida de sangre. Entonces va a ser una muerte mucho más rápida. Bueno, Rojas me dice, ¿por qué las venas tienen tanta sangre si son chiquitas? No, digamos, las venas son muy gruesas. Lo que pasa es que ustedes están viendo las de las manos, por ejemplo, las de las muñecas, etcétera. Y ahí pues reducen un poco, aunque bueno, siguen siendo muy grandes. eh, pero digamos, en muchas partes del cuerpo pues tenemos tanto venas como arterias muy, muy grandes que tienen un caudal gigantesco. Bueno, acá Daniel Pérez nos dice que quién creó los tipos de sangre. Pues si ustedes creen en Dios, Dios. Pero pues yo diría desde lo biológico, pues se dio evolutivamente. No es que alguien los haya creado, o sea, sino evolutivamente se dio la adaptación a tener unas proteínas, ¿sí? Bueno, ya respondí lo de las cortaduras también. Si se corta, nos volvemos a conectar. Ah, listo, ahorita busco un tejido del ojo. Vea, pues, ve acá, Vidarte me dice, profe, en mi conjunto van a quitar la luz a las 8 y ya son las 8:11. Bueno, bueno, chicos, entonces esperemos que ya se va a desconectar, ¿listo? Y nos volvemos a conectar enseguida. Eh,